Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Desde octubre del año 2019 hasta el 25 de octubre de este año 2020 hemos visto una serie de transformaciones políticas, una serie de alteraciones de la vida que podríamos llamar de la vida cotidiana en Chile y que han estado marcadas por excesos de violencia colectiva, por excesos de violencia policial, por transformaciones políticas, por acuerdos políticos, etcétera, y que han culminado en la celebración de un nuevo plebiscito nacional con implicaciones constitucionales muy importantes este pasado 25 de octubre. Para entender qué está pasando en Chile, para entender cuáles son las opciones, cuáles son los retos que empiezan a sucederse y a transformar este país, hemos invitado al día de hoy al profesor Guillermo Holzmann, quien es magíster en ciencia política de la Universidad de Chile, es académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. También fue subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile entre el año 2005 y el año 2009. Profesor Holzmann, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. No, Carlos Alberto, un agrado poder compartir contigo a la distancia, aunque sea en esta oportunidad. Muy amable. Profesor Holzmann, quiero arrancar con usted con esta pregunta. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de este año que podríamos llamar de profunda alteración y quizás de profunda transformación en Chile después de este periodo de transición de la dictadura a la democracia? ¿Qué es lo que ha sucedido entre 2019 y 2020? A ver, yo creo que para entenderlo, primero señalar de que hay un colapso a nivel mundial de lo que es el esquema de la globalización basado en una política macroeconómica neoliberal que ha llevado a que la desigualdad sea uno de los ejes de todas las movilizaciones que se han producido en todo el orbe desde el año 2016 en adelante, que está bastante acreditado. En el caso de Chile, el 18 de octubre hay un estallido social con características de violencia inusitada, pero que también representaba un sentir mayoritario respecto a cómo se disminuyen esas desigualdades. Esto genera una crisis política, en términos concretos, que el 15 de noviembre es respondida por los partidos políticos representados en el Congreso, con el respaldo del Ejecutivo, y en un documento que se va a denominar Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución, estableciendo una salida institucional a esta crisis política, que inicialmente consideraba un plebiscito el día 26 de abril, pero que con la pandemia queda pospuesto para el día 25 de octubre recién pasado. En este plebiscito lo que se quiere hacer es primero modificar la Constitución en un hecho inédito en Chile, pero que conlleva la participación de la ciudadanía tanto en este plebiscito que es el plebiscito de entrada, todo un proceso de convencionales, si es que esto era aprobado, como efectivamente sucedió, para que finalmente entre mayo y junio del año 2022 haya un plebiscito de salida para aprobar este ejercicio constitucional que fue ya aprobado masivamente el 25 de octubre. En ese contexto hay, digamos, dos preguntas importantes para que vamos por partes. Uno, vimos un estallido a finales de octubre del año pasado fuerte que arrancó con estudiantes de colegios de primaria y secundaria en el metro de Santiago de Chile, en sistemas de transporte masivo. ¿Eso es una acción política que necesariamente desemboca en, en este plebiscito constitucional o es una acción colectiva que no necesariamente desembocaba en esta acción política? Yo creo que no necesariamente desembocaba en esta acción política. El estallido social hay que entenderlo en dos visiones necesariamente. Uno, lo que es la indignación social por las condiciones de desigualdad que estaban acreditadas en nuestro país en términos de salud, educación, pensiones, etcétera. Y otro muy distinto eran los objetivos ideológicos asociados a minorías intensas, que es lo que desatan una violencia prácticamente con características insurreccionales, si se quiere, vandálicas, con mucho saqueo. Y frente a esa situación donde el gobierno no tiene capacidad de instalar el orden público o asegurar las condiciones de seguridad, en definitiva, hay una respuesta institucional. En consecuencia, el plebiscito es una respuesta, una salida política a una crisis, pero no necesariamente es la respuesta a las demandas que estaban instaladas en la población y que todavía siguen vigentes en nuestro país.
¿Cuáles son esas demandas más específicas? Quizás la que conocemos más en la opinión pública es el hecho de que había una constitución antes de la transición a la democracia y que se mantuvo, es decir, la constitución del periodo de la dictadura se mantenía todavía en pie. Esa es la que más conocemos. Y otras las de las desigualdades. Pero ¿cómo podríamos concretar esas demandas, digamos, de manera fuerte en una especie de panorama político? A ver, efectivamente, a nivel internacional se establece y se argumenta lo que tú señalas, pero sin embargo, ese argumento respecto a una constitución heredada de la dictadura de Pinochet es un argumento relativo, aunque no menos importante, ¿no? Dado de que esa constitución fue modificada más de 40 veces, hoy día tiene la firma del presidente Ricardo Lagos, y hay acá un elemento que se va a ir sumando a este estallido social, que es la crítica, cuestionamiento y rechazo al funcionamiento del sistema político y también sistema económico. Las principales demandas tienen que ver con las desigualdades generadas en los privilegios que tiene el establishment político y económico, un establishment económico que domina el mercado y abusa del ciudadano, y un Estado que genera un abuso del poder de quienes están en las redes dentro de este Estado, pero que deja desprotegido al ciudadano. Esos elementos son los que llevan a considerar de que un cambio constitucional puede ser una necesidad para poder encauzar lo que el país necesita a futuro en términos de generar las condiciones de una mejor calidad de vida y un respeto a la dignidad de las personas. Profesor Holzman, hay un debate también que ha trascendido, que por lo menos hemos percibido desde afuera, y es el debate que permanentemente se habla de la desigualdad, pero tiene que ver además con cosas muy concretas. Hay una crítica constante, por ejemplo, a que muchos de los bienes comunes en Chile son privatizados, o los bienes básicos, como por ejemplo el agua, que el agua no es considerada un bien común, sino que es considerada un bien privado, y en esa medida esto trae una serie de consecuencias para actividades económicas, productivas, agropecuarias, industriales, etcétera. Y algunos dicen esto es un reflejo de un sistema político radical, liberal muy fuerte, que además ha impedido que se consolide una clase media amplia. ¿Usted lo ve así? Eh, Tiendo a compartir todo ello, pero quizás con un argumento complementario que tú señalas. Efectivamente, Chile tiene un modelo neoliberal 1.0, por decirlo de alguna forma, instalado en los años 80 en la dictadura militar, cuyo mayor argumento para instalarlo fue que era profundamente antimarxista. Sin embargo, los países desarrollados, una vez iniciada la globalización en noviembre de 1989 e instalada con el consenso de Washington, han ido evolucionando en este modelo neoliberal que en la práctica significa un mejor equilibrio entre Estado y mercado, mientras que Chile se quedó atrás. En consecuencia, uno de los mayores argumentos es que se requiere hacer una modificación a este modelo neoliberal en sus bases estructurales, manteniendo el interés de Chile por la globalización, manteniendo el interés de Chile por el liberalismo económico que está vigente a nivel mundial, pero con una ecuación distinta entre lo que es el Estado y el mercado, que significa en la práctica una mejor control y fiscalización de lo que es el funcionamiento del mercado, pero también una mayor eficiencia en las políticas públicas. Y en esta perspectiva, la nueva constitución deberá definir esos límites, que incluye la propiedad privada, que incluye la propiedad de los recursos naturales, que incluye la incorporación de los pueblos originarios, que incluye los elementos básicos de plataforma que debe garantizar una constitución para poder generar esta dignidad y calidad de vida a la cual hacíamos referencia. Ahí aparece digamos, ha habido un debate también muy importante sobre algo que ha estado permanentemente en la discusión en Chile, que es la educación. No solo la calidad, sino la gratuidad o el acceso a la educación. Y por lo menos sorprende mucho que el Estado chileno, además, a sus universidades públicas, al parecer, no les da una financiación completa en los gastos de funcionamiento y muy difícilmente en los gastos de inversión. ¿Qué pasa con la educación en este sistema? La educación aquí ha sido parte permanente del debate político, de argumentaciones, tanto de aquellos sectores que piden esa gratuidad como aquellos sectores que establecen de que debe haber mayor eficiencia en el sistema educacional chileno, tanto primario hasta el terciario. Pero a su vez también está el tema de que cómo se va a financiar todo eso. Efectivamente, en lo que se esperaría de este debate constitucional, que empieza recién el próximo año, después del mes de abril, digamos, es cómo se establece un acceso pleno y garantizado a todo tipo de educación, desde el nivel parvulario hasta el universitario, de qué manera se va a financiar eso. Y eso nos lleva a que tiene que haber un acuerdo en el establishment político y económico respecto a que es necesario modificar la matriz productiva de Chile,
generar políticas públicas más eficientes, de tal forma que las universidades no solamente estén concentradas en la generación de conocimiento, sino una generación de conocimiento que esté aplicado a la realidad de un país, pero eso bajo una ruta ya establecida con márgenes bastante claros y de un horizonte de tiempo bastante largo, por lo menos 30 años más. Y probablemente es ahí donde está uno de los debates y dificultades mayores para poder llegar a acuerdos hoy día, donde tenemos una visión economicista, por una parte, que defiende el modelo a ultranza, y una visión política también, digamos, pero de base liberal, que desea una mayor, yo diría, visión y inclusión de las distintas problemáticas que la sociedad hoy día está exigiendo. Ahí se corre sobre una línea, digamos, de confrontación muy fuerte y quisiera preguntarle desde su perspectiva qué tan polarizada está la sociedad chilena hoy, porque después de este año de manifestaciones, de acciones contundentes, de alteraciones políticas, pues también ha saltado a la luz pública todo este asunto de la transformación constitucional que al parecer Michelle Bachelet en su último periodo presidencial había abierto y considerado y que Sebastián Piñera había de alguna manera sobrepasado o desconocido, y luego está ya todo esto, y lo digo además porque hay otra paradoja que se la quiero poner de una vez para que nos vaya dando sus explicaciones, y es todo esto además asombra mucho porque es el país quizás de más alto desarrollo económico en América Latina, con uno de los productos internos brutos más altos e incluso per cápita, y estalla todo esto de una manera tan contundente. A ver, yo diría que primero entender de que Chile efectivamente logró un crecimiento económico, pero no es solamente un desarrollo social. Las inequidades que deja en evidencia la pandemia y que ha pasado en todos los países del mundo, incluso los desarrollados, son mucho más evidentes en aquellos países emergentes, como el caso de Chile, donde en definitiva el acceso a la salud, a la educación, a una pensión digna, a una vivienda, etcétera, no estaban completamente universalizadas en la población. Yo creo que ahí hay un primer tema que es relevante. El segundo tema es que efectivamente, desde el punto de vista ideológico, se ha planteado acá una pugna, pero que está radicada en minorías intensas. La verdad que son minorías, y esto queda en evidencia con el resultado de un 80% del electorado que va por la idea de votar a favor de una nueva constitución con un proceso constituyente participativo, y eso echa por el suelo la idea de una polarización. Si Chile hubiese estado polarizado, el apruebo, que era esta idea de empezar un nuevo proceso constitucional, lo hubiese sacado apenas un 52% y el rechazo un 48%, que lo cual daría cuenta de una polarización. Esto no ha sucedido ahora en Chile. En consecuencia, tenemos una polarización ficticia, donde hay todavía propuestas ideológicas del siglo XX, donde está la idea revolucionaria, hoy día quizás bolivariana por una parte, está la idea nacionalista y quizás también liberal económica del siglo XIX por otra, pero que no representa a toda la población. Hoy día, este proceso constituyente nos enfrenta a dos riesgos, básicamente. Una, cómo enfrentamos el riesgo del populismo, que es una realidad, y otra, cómo evitamos de que este proceso quede capturado por estas minorías intensas. Esos dos riesgos es lo que debe responder este establishment político y económico, y de ver cómo se pone de acuerdo, y a su vez también mirar cómo Chile va a avanzar en un proceso de diálogo interno para poder generar propuestas que sean de largo plazo y sean viables y creíbles. Si le entiendo, esto quiere decir que lo que hemos visto en las imágenes de, por ejemplo, los últimos 15 días, la quema de dos iglesias en Santiago de Chile, es producto de minorías, de lo que usted llama minorías intensas, bastante radicalizadas, que además reciben una respuesta también bastante contundente del Estado a través de los carabineros y la policía. En ese sentido, esas minorías no expresan una especie de mayoría de la sociedad. Exactamente, no la expresan y eso está en evidencia en todos los estudios de opinión, donde de alguna forma estas minorías intensas que recurren a la violencia, ahí tenemos grupos anárquicos, antisistémicos, ideologizados de izquierda, progresistas, en fin, hay lumpen, hay crimen organizado también asociado al narcotráfico, es decir, hay una mezcla muy diversa en, digamos, estas minorías intensas. La quema de la iglesia, el ataque a los cuarteles policiales, los saqueos, esos son elementos simbólicos dentro de una lucha ideológica que se quiere hacer aparecer como si fuese digamos, el elemento más relevante acá en Chile, y eso no es efectivamente así. ¿Tenemos una intensa violencia? Sí, la tenemos. Pero esa violencia intensa está muy focalizada, muy asociada a elementos simbólicos de tipo ideológico en las lógicas que ya conocemos del siglo XX, pero que se ocultan bajo el paraguas de la desigualdad y la demanda social respecto a estos elementos que se requieren superar por este proceso constituyente.
Algunos han señalado internacionalmente que esto que hemos visto, estas, digamos, imágenes de confrontación, es una especie de preludio de nueva reificación de la, digamos, de la dictadura o de sectores políticos más asociados a la dictadura. ¿Usted cree que eso es factible? Yo creo que no es factible, yo creo que ese argumento va a estar siempre presente porque hay mucha gente que gusta ver la historia para poder decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero sin embargo hoy día se trata de construir el futuro. Y hoy día lo que le pasa a América Latina y no solamente Chile, donde nuestro país es referente, ha sido referente y seguirá siendo referente para bien o para mal, en definitiva tenemos que resolver una cuestión en la cual se necesita, digamos, dejar fuera esos pensamientos del siglo XX, ese déjà vu permanente, ya sea la dictadura, ya sea la revolución de Salvador Allende, ya sea las reivindicaciones ideológicas de ese siglo, donde hoy día tenemos una gran cantidad de alumnos, pues en el caso mío, de juventud, que no se siente identificado por la idea de izquierda y derecha. Hoy día el ciudadano quiere un mercado eficiente que no abuse, un Estado eficiente que lo proteja, y además quiere que las ideas que se le coloquen enfrente le ofrezcan libertad, igualdad y justicia, pero todo al mismo tiempo, ¿ah? Todo a la vez. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Creo que es el gran desafío de los partidos políticos, de los líderes políticos, donde ya no basta el liderazgo carismático al cual hacía algunos pensadores de la sociología más relevante como Max Weber, sino que se requiere el liderazgo de ideas. Y es ahí donde América Latina y Chile queda un poco huérfano, porque tenemos que generar nuestras propias ideas para la solución, para nuestras propias soluciones, y no podemos importar los modelos de Europa o de otros países que muchas veces se colocan en la mesa como ejemplos, pero que no constituyen o no hacen sentido a nuestra cultura y al proceso de evolución que ha tenido nuestra sociedad. Ahí, digamos, ubiquémonos el 25 de octubre, gana el apruebo, gana por una mayoría importantísima. En esta interpretación que usted nos ha dado, se demuestra que además hay una especie de consenso construido en la sociedad chilena y la pregunta es, ¿qué tipo de fuerzas políticas están liderando este consenso? ¿Fuerzas de centro, fuerzas de extrema izquierda o extrema derecha? ¿Quién tiene y qué nombre de partido político tiene ese liderazgo? Uy, digamos, la verdad es que esa es la pregunta más difícil que me puedes hacer, porque lo que ha quedado en evidencia en el plebiscito es que un 80% votó, yo sé, a favor de un proceso constituyente. Por lo tanto, yo te podría decir que la primera conclusión que uno saca del análisis es que acá hay una confrontación entre una sociedad que desea una transformación pacífica, y un establishment político, que es donde se distribuye el poder, y un establishment económico que no tiene sintonía con lo que quiere esta sociedad. En consecuencia, si yo voy a la parte de la pregunta tuya, el establishment político hoy día tenemos desde una extrema derecha hasta una extrema izquierda, para colocarlo en los parámetros del siglo XX, y donde tenemos fragmentación en cada uno de los sectores. Tenemos una oposición que está fragmentada y dividida, tenemos una coalición de gobierno que está conflictuada internamente y que probablemente va a ir a un proceso de división. Tenemos a los partidos tratando de cooptar el proceso constituyente, designando a los candidatos que irían a esta convención, dejando de lado a la ciudadanía. Tenemos a los pueblos originarios afuera, tenemos, yo diría, a la sociedad civil, si se quiere, no representada, y la generación de estos mecanismos va a poner a prueba qué tipo de liderazgo político tenemos. Si tenemos un liderazgo político endogámico que se quiere reproducir a sí mismo, generando una suerte de espejo en la Convención Constituyente, si quieren que efectivamente redistribuirse el poder entre ellos, o efectivamente colocar una hoja de ruta donde ellos se puedan sumar, y probablemente algunos van a quedar afuera, pero no van a ser excluidos. Y ese problema es el mayor que tenemos. Hoy día los partidos políticos tienen que definir si están al servicio de la sociedad o al servicio del poder que ya tienen. Y ese es el tema que en esta semana justamente va a ser parte del debate interno de nuestro país, con distintos titulares, pero que en el fondo va a estar todo ello en juego. Y ahí aparece una de las cosas que más ha llamado la atención internacionalmente, también insisto, es la paridad, que la idea es que esta nueva Asamblea Constituyente debe tener paridad de hombres y de mujeres. Bueno, esto me parece de una dificultad para gestionarlo políticamente impresionante. ¿Cómo se va a resolver ese asunto de garantizar que haya una paridad y una paridad que además represente a todas las fuerzas políticas? Bueno, yo creo que digamos, esa misma pregunta la tenemos nosotros. El problema no es la paridad, el problema está en que
Y esto ya pasó, yo he estudiado el caso de España, que empezaron igualmente con lo mismo, con la paridad, y después se dieron cuenta de que no había tanto interés en el sector femenino de tener algún cargo de representación popular, y que es un proceso mucho más lento de lo que se piensa, y no solamente puede ser impuesto por la ley. En consecuencia, nos vamos a ver enfrentados a que va a haber que sacar, digamos, construir esa paridad, obligatoriamente. Y eso normalmente va en detrimento de la democracia, porque finalmente muchas personas, que en el caso de los hombres que normalmente han participado en la actividad política, quizás hay más interesados que en el caso de las mujeres. Pero no toda la mujer está dispuesta a tener una participación política, ni ha sido tampoco reclutada políticamente por los partidos para ello. Los partidos no tienen una historia de incorporación de la paridad en la conformación de sus cuadros, en la conformación de su militancia. Entonces, va a haber un problema ahí donde muchas veces, lo que pasó, digamos, específicamente en España, de que muchas mujeres aceptaban ir porque la presionaban, pero después no iba a ninguna sesión, no aportaba absolutamente nada, y el diálogo político y democrático se debilitaba en vez de fortalecerse por esa paridad, que es lo que efectivamente se busca. Pero eso va a ser un problema que vamos a tener que resolver en la medida en que vayamos avanzando en todo ello, porque eso ya está establecido por ley, y eso va a tener que cumplirse, pero eso va a tener también beneficios por una parte, pero también va a tener costos por otro. Hay dos fuerzas políticas, una que mayoritarias o aparentemente mayoritarias, una que se alinea con Sebastián Piñera y su gobierno, otra que se alinea con las fuerzas que representan Michelle Bachelet y Ricardo Lagos. ¿Estas fuerzas políticas hoy siguen contando o están muy disminuidas? Eh, Siguen contando en la medida que tienen el control de los respectivos partidos políticos, tanto la centro derecha como la centro izquierda. Sin embargo, incluso ya hay precandidato presidencial en cada una de ellas, pero sin embargo no logran generar una suerte de convocatoria masiva, mayoritaria dentro de la población. Lo que pasa en Chile, lo mismo que pasaba en Colombia, ha pasado incluso en Bolivia, que le dio el triunfo a Luis Arce, hay aproximadamente un 20% del electorado y quizás más que no se siente identificado con la propuesta de izquierda o derecha y solamente quiere resultados y va a votar por aquel candidato que le asegure o le haga creer que le va a dar resultados. Eso ha pasado con Santo en Colombia, con Duque también en Colombia, ha pasado acá con Bachelet en Chile, con Piñera en Chile. Está pasando con Arce ahora, está pasando, además pasó con Fernández y pasó con Bolsonaro en Brasil. Es decir, no es que la sociedad esté para un lado de izquierda o derecha, sino que el candidato, la figura que le asegure razonablemente que va a tener resultados, es el que finalmente decida este 20% para inclinar la balanza a su favor o en contra. Acá en Chile ha sido impresionante, gente que votó por una candidata que estaba mucho más progresista en la izquierda, finalmente un porcentaje importante de esos votos terminó la segunda vuelta votando por Piñera. Es decir, hay un pragmatismo de este electorado y este pragmatismo tiene que ver con quién ofrece resultados y los partidos, yo diría que, te repito, no están en condiciones de poder asegurar libertad, igualdad y justicia todo al mismo tiempo. Porque hay partido para la libertad, hay partido para la igualdad y partido para la justicia, pero las tres cosas juntas no. Profesor Holzman, esta es mi última pregunta. ¿Usted se siente tranquilo de lo que viene o cree que hay una sombra de duda incluso frente a la defensa de la democracia por los sectores más jóvenes dentro de la sociedad chilena? Yo creo que lo relevante acá es tener a la vista el riesgo del populismo que le hace muy mal a cualquier país, el riesgo de ser cooptado por la violencia como elemento de solución de los conflictos políticos y sociales. Y yo me siento optimista, no porque crea que el proceso sea el mejor, sino porque acá hay una contundente digamos, presión ciudadana expresada democráticamente en un plebiscito que exige que todos aquellos que tenemos alguna posibilidad de influir, de opinar, de aportar, lo podamos hacer, para que la democracia efectivamente funcione. La democracia no funciona en virtud de los sueños fallidos, ni de las esperanzas no satisfechas. Funciona en términos de la construcción que se hace de la realidad. Y acá es necesario generar una convocatoria para poder hacer todo eso. No nos equivoquemos en pensar de que el mundo es blanco y negro. Eso nunca ha sido así en la historia. Pero si nos dejamos atrapar por esa suerte, digamos, de dicotomía permanente que divide a la sociedad, definitivamente vamos a estar en un problema donde la democracia en Chile va a estar en riesgo y también se va a percibir en riesgo en muchos otros países. Profesor Guillermo Holzman, quiero agradecerle por haber estado con nosotros en Punto Crítico de la Universidad Nacional de Colombia y por explicarnos todo este proceso que se está viendo en Chile, que es tan interesante y tan aleccionador para el resto de América Latina. Muy amable. No, gracias a ti, Carlos Alberto. Un verdadero agrado poder compartir contigo.
Los esperamos a todos ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables, muchas gracias.